el método estadístico, ¿no? Es decir, hay un desarrollo matemático que permite un desarrollo de la estadística, y con la estadística una forma de acercarse a la realidad empírica por parte de la sociología y antes de la economía política, ¿no? ¿De dónde surge la encuesta? ¿Quién, entre comillas, inventa la encuesta? Bueno, no sabemos quién la inventó, pero sí más o menos podemos reconstruir algunas cuestiones sobre esto. Primero, que tiene un origen, para variar, no se van a sorprender a esta altura, no vamos a variar nada en realidad, tienen un origen ¿dónde? En la iglesia. Es, la iglesia, la religión, mejor dicho, es la madre de casi todas las cosas, ¿no? De la filosofía, de la ciencia, o sea, todo siempre nos lleva al mismo punto, ¿no? Se entiende que la encuesta fue desarrollada digamos, en lo que va a ser Francia, ¿no? Eh, por las dinastías, en el tiempo de las dinastías merovingias y después carolingias, ¿no? Se los escribo por las dudas. Merovingias, ¿no? Y carolingias. El merovingio, ustedes si vieron Matrix, habrán visto que hay un personaje en una de las películas que es el merovingio. El merovingio es como un programa muy antiguo que estuvo en muchas reediciones de la Matrix, en muchos reinicios de la Matrix, ¿no? Y es muy particular, justamente habla francés, ¿no? Porque no es un dato menor, porque es merovingio, ¿no? Y es muy antiguo, justamente son las primeras dinastías, ¿no? De gobierno, ¿no? Digamos, de lo que hoy es Francia. Y después va a venir Carlomagno, y de Carlomagno van a venir sus descendientes, que son los carolingios, ¿no? Calculen eso, yo no soy historiador, no tomen lo que estoy diciendo yo como verdad de fe, tengo una cultura ni mejor ni peor, algo de cultura tengo, ¿no? Pero calculen esto en alrededor del, ¿cómo se llama? El siglo VII, ¿no? El siglo VIII hasta el siglo IX, ¿no? Por ahí. ¿Qué pasaba en aquel momento? Ustedes saben que que los espacios a nivel religioso están, digamos, los espacios geográficos están divididos en obispados. Y cada obispado tiene justamente un obispo, ¿no? El obispo, ¿no? Por ejemplo, el obispo de Roma es el Papa, ¿no? El obispo de Buenos Aires, ¿no? Es el Papa actual, ¿no? En algún momento fue el obispo de Buenos Aires. Y así está el obispo de San Isidro, y cada región tiene sus obispos, ¿no? Entonces el obispo tenía varias funciones, ¿no? Eh, una era controlar, ¿no? Que los fieles pagaran su diezmo. Porque saben que la iglesia no se mantiene de rezar Padre Nuestros. Se mantiene a través del impuesto de todo el resto. En este caso en Argentina es claro que nosotros le pagamos el sueldo de forma directa a los obispos. O sea, no sé si saben, pero nosotros le pagamos a ellos y también les pagamos colegios, o sea, le pagamos un montón de cuestiones que estaría bueno en tiempos de déficit fiscal, ¿no? De, ¿cómo se llama? De necesidad rigurosa de pagar una deuda fraudulenta, ¿no? Dejar de pagar esas cosas, ¿no? O sea, ya que le bajan los sueldos a los salarios docentes, perdón por este aviso parroquial, nos bajaron este año los sueldos, o sea, eh, saquen los sueldos a estas personas que la verdad no nos hacen, no nos suman nada, ¿no? Que los mantenga la gente que cree en ellos, ¿no? Digo, en esto los evangelistas por ahora se recatan más, le roban a sus fieles, ¿no? Eh, no a todos, nosotros, ¿no? Eh, pero los docentes no, y no. Sí, es un factor de poder y obviamente no hay interés de acá, Alan, ¿no? Sí, es un factor de poder y obviamente no hay intención de enfrentarlo. Pero bueno, eh, vamos a qué hacían los obispos en la época merovingia.
los obispos crearon una forma de extracción de la verdad, la cual la llamaron encuesta, ¿no? Es decir, un cuestionario prearmado con respuestas clasificadas, o sea, organizadas. Con base a ese cuestionario se acercaban a las personas más notables y después a otra, digamos, interpretando cómo estaba la situación, ¿no? Buscaban encontrar herejes, castigar delitos y especialmente que la gente pagara el diezmo, ¿no? Para que pagara el diezmo, por ejemplo, había que saber cuánta propiedad tenía cada persona. ¿Se entiende? Entonces, es una forma, es una técnica de gobierno, ¿no? En este caso, la iglesia gobernando a sus fieles. Pero es una técnica que después fue expropiada o fue asimilada por los reyes y después por los estados. Para que ustedes tengan una idea, ustedes saben que Normandía se llama así en el norte de Francia por los normandos, que son un pueblo de vikingos, los normandos. Los normandos se habían asentado en el norte de Francia. Los vikingos habían tenido mucho teje y maneje, ¿no?, en las islas británicas, ¿no?, que estaban siendo habitadas mayormente por los anglosajones, especialmente desde la época después de que los romanos se retiraron de las islas británicas. Eso fue en el año 400, ¿no? Dejaron un vacío, ese vacío fue ocupado por los anglosajones, ¿no?, que era una tribu bárbara, ¿no?, que ustedes habrán visto las películas de vikingos, o sea, El Último Reino, ese tipo de series, perdón, y van a ver que se trata de esto, en algunas, por lo menos en vikingos en una parte, y en El Último Reino todo el tiempo, las disputas entre los vikingos y los sajones, los anglosajones. Entonces, hay la muerte, se muere el rey anglosajón que tenía el control de Inglaterra, ¿no? Y hay un heredero anglosajón, o uno que reclama, no hay ningún heredero directo, hay uno que reclama ser el heredero, y está Guillermo el Conquistador, ¿no?, que era un normando, ¿no?, y dice: yo soy el heredero, ¿no? No vamos acá en la disputa dinástica de quién es, pero esto es como Game of Thrones, o sea, lo habrán visto, ¿no? Discutir quién es digamos, presentarse como el verdadero y legítimo heredero es fundamental en la política de este estilo. Entonces, Guillermo el Conquistador, justamente, como les advertirá el nombre, conquistó Inglaterra, ¿no? Y fue la última persona, o el último que intentó conquistar Inglaterra, y lo logró. No lo lograron los españoles, no lo lograron los franceses, no lo lograron los alemanes, por decir algunos, ¿no?, que lo intentaron y fracasaron, ¿no? Y lo logró en una sola batalla. Hasta ahí todo bien. Ahora, los ejércitos en aquella época básicamente estaban compuestos por nobles, ¿no?, y mercenarios, ¿no? Y ambos grupos no se movían por amor al rey. No era que venía Viggo Mortensen bajándose, digamos, del caballo blanco, ¿no?, y diciéndonos: yo soy el rey, ha vuelto el rey, ¿no?, en Gondor, y todos vamos a morir por el rey. No era así. O sea, las cosas eran mucho más materialistas. O sea, los nobles peleaban por tierra, ¿no?, y los mercenarios peleaban por dinero, ¿no? Entonces, ustedes piensen que los nobles anglosajones vivían explotando a los plebeyos anglosajones. El tema era quién iba a pagar esta guerra, ¿no? Es decir, quién iba a pagar la fiesta, ¿no? Y como si fueran una especie de loop en la historia, siempre pagan los de abajo, ¿no? Y el problema era que nadie iba a tocar a los nobles anglosajones, solamente que esta vez arriba de la cabeza de los nobles anglosajones iban a estar los nobles normandos. Y sobre la misma olla había más bocas que alimentar, ¿no? Entonces ahí había que hacer una cuenta mucho más fina de quién tenía qué. Entonces Guillermo, ¿qué hace? Empieza a administrar, ¿no? Y una cosa que hace es hacer una encuesta por toda Inglaterra, ¿no?,
detallando quién vivía en dónde, cuántos caballos tenía, cuántas vacas tenía, cuántos acres tenía, es decir, cuántos esclavos tenía, cuántos siervos tenía, todo eso, ¿por qué? Porque quería cobrar impuestos. ¿Se entiende? Si yo sé que ustedes tienen 3 vacas, yo soy el rey y le digo, 2 vacas son mías, y bánquenselas la que les queda. ¿Se entiende? O sea, en realidad no es tan arbitrario, es una cuestión de costumbre. Hay una X cantidad que se le da al señor de la tierra, a la nobleza, o sea, tiene que ver, no puede ser muy arbitrario, pero en este caso no puede ser otra cosa que arbitrario porque como no aumenta la pizza hay que repartirla entre la misma cantidad de gente, ¿no? Va a haber menos para los que menos poder tienen o los que no tienen casi ningún poder, que son los plebeyos. Entonces, la encuesta ya la manejaba Guillermo el Conquistador, un normando. Y después los estados-naciones, a medida que se fueron formando, también la utilizaron. Y especialmente lo utilizó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, digamos, diseñó una administración del Estado donde el Estado es asimilado a una empresa, donde hay asientos contables, donde hay un montón de dimensiones. Y no es menor, porque, por ejemplo, hacer un relevamiento de la población, ¿no?, indica cuánta gente tengo yo para combatir, ¿no? Y una de las cuestiones en aquella época de potencia era quién tenía más población. Francia, por ejemplo, tenía más población que otras regiones, ¿no? Entonces, ¿cuánta es la riqueza? ¿Quién produce la riqueza? Todas estas cuestiones que muy bien desarrollaron los economistas políticos, ¿no? Y es ahí donde digamos, se nutre la sociología. En un desarrollo que tiene campo originario en la iglesia, sigue en lo político del Estado-Nación, en la economía política, y después tiene un gran desarrollo matemático en el siglo XIX. Y no es hasta ese momento que se puede decir que hay ciencia, de una ciencia llamada sociología. Por eso Comte no es sociólogo. Comte es un filósofo, pero no es un sociólogo. O sea, él no tenía el método estadístico, y al no tener el método estadístico no se puede llamar sociólogo. Entonces, la encuesta tiene una triple raíz: religiosa, jurídica y política. Religiosa porque lo hablamos de la iglesia, jurídica porque es construcción de prueba, ¿no? Y esto tiene que ver también con lo que hablábamos de la Inquisición, ¿no? Y política porque, ¿no?, marca quién se queda con quién manda, quién obedece, quién tiene más poder. ¿Se entiende? Cuarto punto, el nacimiento de la ciencia moderna. Esto es algo que ya hemos hablado en Exordio, en el primer encuentro sobre Exordio, ¿no? Sabemos sobre la Revolución Industrial, sabemos sobre la Revolución Francesa, sabemos sobre la Ilustración. No quiero repetir porque estamos ya rejugados con el tiempo, nos vamos a alargar una vez más. Pero si ustedes tienen alguna duda, me preguntan. O sea, sabemos que la Revolución Industrial cambió la relación, ¿no?, del ser humano con el trabajo, de utilizar las herramientas como un anexo a su cuerpo, como una especie de, digamos, de apéndice de su cuerpo. El ser humano pasó a ser un apéndice de las máquinas, que mucho de la limitación en la producción fue roto por los nuevos desarrollos industriales. Y la Revolución Francesa planteó un cambio radical, totalmente en el sentido más profundo de la palabra, del sistema político, ¿no? Entre ambos, digamos, hicieron colapsar al viejo régimen, al régimen absolutista. Entonces la ciencia se desarrolla en ese espacio, ¿no? En una Revolución Francesa que tiene que combatir con otros países absolutistas, y necesita desarrollar el conocimiento militar, por lo tanto desarrolla a las ciencias, ¿no?, como una forma de poder entre naciones. O sea, ¿por qué lo bancaban a Newton la iglesia anglicana? Newton era, ¿cómo se llama?, calvinista, ¿no? Porque rendía, porque tenerlo a él rendía a nivel de poder político, ¿no? Entonces se va desarrollando una episteme nueva, una forma de conocer nueva, con saberes clasificadores
que articulan principios de orden y de medida, ¿no? Que van abstrayendo espacios de la realidad, la astronomía, la física, la biología, ¿no? Y cada vez vamos viendo más espacios de la realidad, la economía política, ¿no? Después empezamos a ver lo social difusamente, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Nosotros hablamos recién hace un rato de la igualdad. Y la Ilustración se basaba en la igualdad, pero planteaba la democracia de forma abstracta, de alguna forma, ¿no? Entonces, acá la democracia empieza a ser un problema concreto, ¿no? Un problema de, digamos, de cómo en principio, cómo se democratiza el conocimiento, ¿no? Y además, ¿no? La ciencia, ¿no? Todos sus cultores tenían algo en común, que era tratar de lograr una independencia del poder político, ¿no? Porque hasta ese momento el poder político era sinónimo también del poder religioso, ¿no? Entonces, digamos, se crean instituciones en Francia y en Inglaterra para que la ciencia no esté sometida a digamos, a los arbitrios del político de turno. ¿Se entiende? Como un espacio, ¿no? Que debe tener autonomía frente al poder político. Esto es algo hasta hoy en día que se pretende de la ciencia, ¿no? O sea, que sea autónoma frente a ver, es bastante ingenuo, pero está bueno pretendérselo, porque no hay nada que sea perfectamente puro, limpio. Pero sí es importante que en algún momento alguien diga, mire, las ciencias para progresar no pueden estar sometidas a los arbitrios del poder religioso o a los arbitrios del poder, ¿cómo es? El poder político y religioso. No sé qué había dicho antes, pero... El quinto punto es el descubrimiento de la sociedad. Bueno, acá esto sí que ya tendría que hacernos ruido. ¿Cómo es que se descubre la sociedad? En una sociedad estamental, la posición política determina la posición social y la posición social determina la posición política. Por lo tanto, no hay separación entre Estado y sociedad. No se puede abstraer Estado y sociedad. De hecho, por acá tengo el libro, ¿no? Platón, cuando quiere hablar, ¿no? De algo general que nos abarque, ¿no? Utiliza el concepto de polis, ¿no? Un concepto que nosotros no podemos traducir al castellano, que no lo podemos traducir en nada, porque polis es polis, ¿no? Pero los griegos no tenían el concepto de sociedad. ¿Se entiende esto? ¿No? Entonces, esto tiene que ver con ciertas formas sociales, es decir, empieza a poderse observar una esfera que toma dimensión, densidad propia, ¿no? Y esto tiene que ver con la destrucción y crisis del antiguo régimen. Porque antes de destruirse el antiguo régimen de forma política, primero se limó, digamos, se deslegitimó en el llano, digamos. Había prácticas sociales que ya no eran prácticas estamentales, prácticas ligadas, ¿no? A formas de sociabilización de tipo horizontal. Por ejemplo, el conocimiento científico era una forma que se suponía que uno avanzaba en el conocimiento científico no por nacimiento, sino por aportes en la ciencia, por aportes a el conocimiento humano, ¿no? Y eso habla de que en realidad no importa en qué cuna naces, sino qué haces, ¿no? Y las sociedades filosóficas, las sociedades secretas, tipo lo que hoy conocemos como los masones, sus antecesores, ¿no? Las academias científicas planteaban nuevas prácticas y valores basadas en la igualdad, prácticas horizontales que produjeron una efervescencia, ¿no? Que estaba sustraída del poder político, porque si a uno lo agarraban en algo de esto, lo metían preso, ¿no? O sea, entonces, la legitimidad del poder político empieza a variar. Se deja de pensar en términos que la legitimidad del poder político viene directamente de Dios y baja al rey,
¿no? Para pensar que la legitimidad del poder político supone, ¿no?, la voluntad popular, supone, ¿no?, la soberanía popular, y que es el pueblo el que delega ese poder, esa soberanía, ¿no? No Dios. ¿Está bien? O sea, esto es paulatino. Hay autores que plantean, como Hobbes, de Dios al pueblo, que todavía no se formó como pueblo en realidad, ¿no? Y esto sería más bien Locke, pero bueno. De Dios al pueblo y del pueblo al soberano, ¿no? Eh, Más o menos hay un espíritu de época ahí en estos autores de la filosofía política y social clásica, ¿no?, de la modernidad. Eh, entonces, estamos hablando de una sociedad, ¿no?, donde empieza a surgir el concepto de democracia. Entonces el problema, ¿no?, pasa con el siguiente punto, está muy relacionado, ¿no? Que el siguiente punto es la reorganización de la sociedad y la cuestión social. A ver, así como no teníamos concepto de humanidad hasta llegar el siglo XVI, ¿no?, o empezábamos a formar, el concepto de sociedad tampoco aparece, digamos, como tal, empieza a aparecer como sociedad civil en el siglo XVII, y como sociedad ya a finales del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Es decir, ese espacio de la realidad toma forma, ¿no?, en un mundo completamente nuevo, reorganizado materialmente por la Revolución Industrial y reorganizado políticamente por la Revolución Francesa, ¿no? Entonces es un mundo que pasa de ser rural a ser industrial, o que tienda a la industria, ¿no? Y es un mundo que pasa de ser estamental y, digamos, cualitativo a ser un mundo, ¿no?, cuantitativo. O sea, un mundo que en principio plantea la igualdad. Igual, guarda con esto de la igualdad y la democracia. La democracia en aquel momento se entendía por, digamos, un grupo de hombres blancos, varones digo, blancos, ¿no?, propietarios. O sea, eso era la democracia, que eran muy pocos. ¿Se entiende? La, la reorganización de la sociedad supone dar solución al problema de cómo es de forma concreta la democracia. Si ustedes leyeron algo de la Revolución Francesa, saben que en la Revolución Francesa, digamos, se aplicó ahora vamos a volver. Estamos hablando de los dos últimos puntos. Acá me dicen que se perdieron, ¿no? El descubrimiento de la sociedad. Alejandra, está allá en el blog lo que hay que leer. ¿eh? Si, digamos, fíjate en el tablón y ahí está. ¿Qué mundo sería? A ver, el mundo del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no?, está dando espacio a un nuevo continente, ¿no?, mental, que es el continente de lo que hoy llamamos la sociedad. Los griegos no tenían concepto de sociedad, la Edad Media no tenía concepto de sociedad, ¿no? Para que se dé el concepto de la sociedad, así como se dio el concepto de humanidad, se tienen que haber dado transformaciones sociales sustantivas. Esto tiene que ver con la caída del antiguo régimen, y esto está ligado a la Ilustración, a la Revolución Industrial, a la Revolución Francesa, e implica nuevas prácticas, ¿no?, nuevas formas de sociabilización, basadas en la idea de la igualdad, ¿no? La Revolución Francesa tuvo por cierto momento de democracia radical, de verdadera democracia, dicho, lo diría un socialista, ¿no?, de democracia directa. O sea, que yo voto a mi representante para que haga lo que prometió, ¿no? Mejor dicho, haga lo que le pedimos que haga, no como una persona que, ¿cómo se llama?,
pueda, una vez que llegó a la banca, hacer lo que se le ocurra. O sea, democracia directa es como, digamos, nos aseguramos que nuestros representantes hagan lo que prometieron hacer, ¿no? Eso fue muy radical, ¿no? Y terminó en una pequeña contrarrevolución, que es la democracia burguesa, que es la democracia que nosotros tenemos acá. Es la democracia donde la representación no es: ustedes vótenme, que yo durante 4 años voy a ser, por lo menos en Argentina, ¿no?, una especie de rey y voy a hacer lo que se me canta. O sea, si yo quiero endeudar al país por una barbaridad y joder todas las leyes, no pasar por ningún sistema republicano, ¿no?, lo voy a hacer. Y ustedes van a pagar. Porque total, bánquensela, fúmense que me votaron, ¿no? Es así. O ustedes no tienen una idea diferente, o sea, digamos, de cómo funciona esto, ¿no? Entonces, el problema, ¿no? A ver, ahora vamos. Eso es, digamos, los estados sí tienen menos poder, Francisco, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Pero ¿quién centralizó los poderes económicos? ¿Pero quién los centralizó? O sea, ¿quién se metió ahí? Los estados. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis? Más concentrados y más centralizados. Entonces la próxima crisis nos va a agarrar todavía más débiles. O sea, pagando la deuda no es el punto. O sea, pagar la deuda, que es impagable por otro lado. Vean que la Argentina defaulteó, no sé, empezando por 1827, no sé cuántas veces, 7, 8, 9. O sea, es una, digamos, es algo que es estructural de la Argentina, de su forma de capitalismo, ¿no? Pero bueno, no quiero ir porque se me van a ir digamos, se me van a ir, digamos, estas cuestiones del poder las capta mucho mejor Marx. Esto de por qué el capitalismo tiende a concentrarse y a centralizarse y a hacerse cada vez más poderoso, ¿no? Y, digamos, a destruir lo que antes era una parte fundamental de su desarrollo, como eran los estados-nación. Igual los estados-nación siguen existiendo, digamos, o sea, no es que desaparecieron. Digamos, evidentemente están más débiles, pero siguen existiendo. O sea, y digamos, bueno, vamos a esto. Un minuto así terminamos. El punto es que una de las cosas que tenía la democracia radical era centralizar la economía. Y ustedes sabrán por los neoliberales que centralizar la economía es sinónimo de comunismo, ¿no? Ellos hablan de comunismo cualquier cosa, ¿no? O sea, te pones una remera roja, sos comunista, ¿no? Es comunismo, ¿no? Digamos, le dicen comunismo a cualquier barbaridad, ¿no? Ahí tenemos al presidente de Brasil diciendo que la Argentina está yendo a un sistema socialista. No sé qué, o sea, la caipirinha, no sé qué tomó, ¿no? Le cayó muy mal a este hombre para, digamos, o sea, piensen que no es una conversación de café, no es que te lo dice alguien en la esquina, está diciendo el presidente de la nación más poderosa de Latinoamérica, ¿no? O sea, nada. Pero bueno, el problema es cómo congeniamos democracia y orden, porque el orden en la sociedad absolutista, el viejo régimen, era un orden parecido al orden de los cementerios. O sea, es todo muy ordenado, pero había muchos muertos, o sea, está todo lleno de muertos. Esta sociedad es cualquier cosa menos ordenada porque funciona bajo las ideas neoliberales. Perdón, borren esto. Las ideas liberales, ¿no? Es decir, funcionan bajo la idea que el mercado todo lo puede, todo lo regula armoniosamente, funcionalmente, que siempre da la mejor solución. Y la evidencia a cualquiera que no sea un fanático, ya no digo alguien que sea de izquierda, alguien que no sea un fanático, es que las cosas no son así y que
acá alguien decía de reforma estructural, ¿no? De alguna forma la sociología lo que se propone, ¿no?, es hacer eso. Es decir, hacer que capitalismo y democracia, ¿no?, modernidad, ¿no?, digamos, avance, ¿no?, y un orden político más o menos estable sean compatibles, ¿no? Porque supone la idea de que una sociedad industrial o industrializada necesita nuevas formas, más acordes a los tiempos de gobierno, ¿no?, de gestión del poder, ¿no? Entonces, en este punto hay una diferencia clara entre la sociología y la economía. Estoy hablando de los economistas, por ejemplo, neoclásicos. Los economistas neoclásicos siguen digamos, confunden el interés del capital con el interés de la burguesía. Y muchas veces el interés del capital no es el interés de la burguesía. El interés del capital como modo de producción, o sea, como actor social, es uno, y el interés de la burguesía es otro. A ver, ¿no? ¿A qué voy? ¿No? Que el Estado tiene una relativa autonomía, ¿no?, frente a las fuerzas del capital. Lo representa el capital, ¿no? Habla en nombre de todos, pero sea el que sea, trabaja en nombre del capital, ¿no? Y ahí, ¿no?, es que puede plantear ciertas medidas que afecten los intereses del capital a nivel individual. Podría poner un ejemplo ahora, implementar un impuesto a las grandes ganancias, a las grandes fortunas, ¿no? Digamos, en ese sentido no está yendo en contra del capitalismo, está asegurando el capitalismo, porque las grandes empresas, los grandes, digamos, los grandes millonarios son los que nos están llevando puestos a todos, con lo cual hace inviable cualquier sistema social, ¿no? Y en el largo plazo van a hacer inviable su propio sistema. A eso voy. No sé si se entendió, se comprendió, pero bueno. Vamos a una última cuestión. La cuestión social. Ustedes vean Daer, las escenas, vean Los Miserables. Los Miserables lo deberían ver por amor a la cultura. O sea, son alumnos universitarios. No pierdan el tiempo, o piérdanlo en lo que quieran, pero en esto vale la pena perderlo. Sí, peliculón. Sí, Lourdes, totalmente de acuerdo. O sea, disfruten de las grandes cosas de Occidente, así como son víctimas de otras grandes cosas malas. Esta es una de las grandes cosas. Nada es totalmente bueno ni nada es totalmente malo. Y Los Miserables refleja muy bien cómo vivían las